Alabado sea Jesucristo. El Espíritu Santo está sembrando en tu corazón la palabra de Dios. Y tal vez en este tiempo que has recorrido ha aparecido algo que Él ha suscitado en ti. Esa es su obra. Como buen sembrador de la palabra del Señor, Él es el que la custodia en tu corazón. Y también la hace llegar a Él con una fuerza que ningún predicador, por mejor que fuera, podría realizar. Por eso el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y es el que lleva adelante su obra en la iglesia. Es el que hace que esta palabra penetre en esos lugares inaccesibles. Cuando las sociedades se cierran, como la sociedad nuestra, el Señor pasa a través de esas realidades. Como en aquel tiempo cuando de pronto lo querían despeñar, lo querían tirar por un precipicio, y dice que Él pasó en medio de ellos. La palabra hace lo mismo, se abre camino en medio de nosotros. Por eso que se abra camino en tu corazón, para que florezca, que se abra camino en los que están a tu alrededor. Capítulo 10 de este camino que estamos haciendo de un capítulo por día para conocer el Evangelio según San Mateo y para que esto florezca en nuestro corazón por la acción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que encontrás en este capítulo 10? Estamos en un momento en que algunos pueden comenzar a sentir que pierden fuerzas o que pierden, como los ciclistas, ¿verdad? Que se van quedando por el camino. Pero no, es el momento de poner un poco de nosotros esto y no olvidarnos de la oración al Espíritu Santo, que es lo que le da belleza, lo que embellece todo esto que vamos haciendo. Capítulo 10. ¿Qué encontrás en este capítulo 10? Vieron que estuvo todo centrado, ¿no?, en que Jesús curaba. Había muchos enfermos y Jesús los iba curando y nos recogen lo del leproso, nos recogen esto y así sucesivamente, liberaciones, ¿verdad? El ministerio de Jesús. Jesús predica y realiza estas obras. Ahora, a partir del capítulo 10, la temática cambia un poco, es decir, va a hablarle a los 12 sobre la misión que tienen, sobre las cosas que van a ocurrir, sobre cómo deben enfrentarlas, es decir, se va a volver más hacia sus discípulos. En el capítulo 10 te hago una introducción general, tú mira tu Biblia siempre que yo voy, porque vas cotejando. Desde el versículo 1 al 15 está la misión de los 12, versículo 1 al versículo 15. A partir del versículo 16 y hasta el versículo 25 está lo que Jesús les anuncia va a ocurrir, que son las persecuciones, las dificultades. Desde el versículo 26 al versículo 33, Jesús los va a invitar a no temer. Como lo que va a ocurrir es adverso, lo primero que podríamos nosotros realizar es callarnos, salirnos de esa situación de adversidad. Jesús les va a invitar a no tener miedo y por lo tanto les va a hablar de una serie de cosas que deben hacer. A partir del versículo 34 y 35 se muestra el Señor como signo de contradicción, como una realidad que a veces se torna un tanto compleja incluso para nosotros o para nuestros familiares. Del 37 al 39, el seguimiento de Jesús supone una renuncia o supone la comprensión de determinadas realidades de un modo nuevo. Yo voy a planteártelo por ahí, después lo vamos a ver. Y de los versículos 40 al 42 está la conclusión de esto que podría ser una suerte de discurso apostólico. Ven que Mateo parece como que concentra las cosas de Jesús como en temáticas, lo que quiere decir que no está siguiendo la vida de Jesús como si fuera, digamos, un periodista que con una cámara va y se fue hacia tal lugar y vino hacia tal otro. Acá parece que al ordenar los materiales ha como tratado de seguir temáticas. Estábamos con las curaciones, con las liberaciones, y ahora viene a hablar a los discípulos. Por eso esto está dentro de lo que sería el discurso apostólico. Si tú, que evidentemente venís siguiendo los capítulos, lo ves, no hay ninguna parábola todavía, pero van a haber muchas, pero van a estar compendiadas, van a estar en el capítulo 13, a partir del capítulo 13. Lo que quiere decir es que hay discursos sobre temáticas,
que seguramente tal vez fueron inicialmente objeto de catequesis. Vamos a enseñarle las parábolas de Jesús, vamos a enseñar milagros de Jesús, vamos a enseñar... Por eso no son crónicas los evangelios, no son al estilo de las crónicas modernas en donde se sigue el detalle, por dónde sube, por dónde baja, dónde va, de dónde viene. Se guardan sí grandes bloques, el bautismo, el inicio de la predicación, de pronto la pasión, la resurrección. O sea, hay grandes bloques que sí están ubicados adecuadamente, pero después cada uno de los evangelistas, por eso son verdaderos autores, utilizan un lenguaje que tiene mucho que ver con lo que ellos son, pero también le dan alguna forma. San Lucas lo va a explicitar, va a decir que ha ordenado los materiales. Ciertamente que lo que tiene que ver con la infancia no va a estar después de la pasión, ¿se entiende? Es cierto, está eso ubicado en su lugar. Pero después dentro parece como que le ha dado un orden más bien de, como si fueran temáticas, o como él dice aquí, yo se los voy a mostrar, discursos. Bueno, capítulo 10, entremos en el capítulo 10. Capítulo 10, lo primero que trae es lo que tiene que ver con los 12, con la misión de los 12. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y dolencia. Los llama y los envía. Hay un doble movimiento. Esto es con ellos como discípulos, como apóstoles, es también con nosotros como cristianos. Nos llama para estar con Él, para que vivamos una relación de cercanía con Él, para que podamos alimentarnos de esa realidad de unión con Él, pero luego nos envía. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es también compartir con Cristo el ir a la búsqueda de los demás, porque el Señor quiere que se acerquen los que no están todavía unidos a Él. Y aquí se muestra claramente que cuando los envían con un poder. Tienen poderes que tienen que ver con la misión que van a realizar. No se les da poderes que Él ve que no son necesarios, pero sí son necesarios estos porque estos manifiestan que el reino está presente, que el reino ha llegado y que el mal retrocede. Y esto es lo que los discípulos también realizan allí en los lugares donde ellos van. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, dice primero Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago, el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo, Judas Iscariote el que le entregó. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. Los nombres aparecen en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, listas en donde aparecen los nombres de los 12 apóstoles. Ustedes ven que estos nombres, además de aparecer, agregan algunas otras cosas. Por ejemplo, agregan quién es hermano de quién. ¿Y por qué va a agregar esto? Bueno, porque lo que pasa es que hay 2 Santiagos, o hay 2 Simón, entonces para distinguirlos, entonces hacen referencia a eso, pero también porque evocan algunas de las realidades. Jesús llamó a estos que estaban pescando, eran hermanos, estaban juntos. Por otro lado, de Mateo se agrega publicano, ya sabemos, porque se nos ha contado en el capítulo 9 la vocación de Mateo y qué era lo que él hacía, ¿verdad? Y de Judas se dice que es el que lo entregó. O sea que ven, la redacción del Evangelio, que es posterior, ya incorpora este acontecimiento, que es la entrega de Jesús, porque había un Judas de Santiago y otro Judas Iscariote. Entonces, bueno, dice Judas Iscariote, el que lo entregó, para que quede claro cuál es ese Judas del que estamos hablando. Lo cierto es que en todas las listas que aparecen, tanto en los relatos evangélicos como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro siempre está en el primer lugar. Lo que quiere decir que eso que nosotros hablamos del primado de Pedro, encuentra una de esas realidades manifiestas en este lugar que siempre ocupa en las listas. Pedro aparece en primer lugar, Pedro y su hermano Andrés, ¿verdad? Bueno, en algunas listas puede que el orden varíe no en Pedro, sino en los que vienen después. Juan en el Hechos de los Apóstoles aparece más cerca de Pedro de lo que aparece luego. Lo cierto es que estas listas de los 12 nos ubican. Estos son los 12 apóstoles que Jesús eligió. Pero ¿son solo esos porque no había otros? Bueno, hablemos un poquito de esas listas que aparecen en los relatos y que es importante tenerlas en cuenta. Primero,
tenemos que recordar que hay un grupo dentro de estos 12 que sería lo que llamaríamos el grupo de los 3. ¿Qué es lo que visualizamos en este grupo de los 3? Pedro, Santiago y Juan. Visualizamos, por ejemplo, que van con Jesús a la transfiguración. Visualizamos que están con Jesús en el huerto de los olivos. Parece como un grupo más reducido, los 3. Dentro de estos 12 encontramos como 3. Incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos 26 y siguientes, Hechos de los Apóstoles 9, te animo a que lo leas esto, 26 y siguientes, libro de los Hechos. Fíjense que aquí San Pablo, hablando justamente de estos 3, él va a decir que después de su conversión tiene necesidad de subir a Jerusalén, porque él no vio a Jesús en su vida pública y lo está predicando. Por lo tanto, necesita confrontar con los que lo vieron, con los testigos oculares, si estas cosas que él está enseñando de Jesús se encuentran bien, o tal vez preguntarle sobre algunos acontecimientos de la vida de Jesús. Por ejemplo, San Pablo en la carta a los Corintios nos va a guardar las palabras de la institución de la Eucaristía. Él no estaba. ¿De dónde le vinieron a él el conocimiento de estas palabras? De los apóstoles. ¿Y qué dice el libro de los Hechos en este capítulo 9, versículo 26? Dice de él, llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, e intentaba juntarse con los discípulos. ¿Ven? Tiene la pretensión de ir a encontrarse con ellos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Perseguía a los cristianos, se convirtió, ahora aparece aquí y quiere verse con nosotros y ellos se sienten atemorizados. Pero ¿cuál sería el motivo del encuentro ese con los discípulos? Eso que yo les decía recién, conocer hechos concretos de la vida de Cristo y cotejar lo que él estaba predicando con aquellos que estaban con él desde el comienzo. Y si nosotros vemos algunas cartas, yo solo te dejo un texto, Gálatas 2.9, allí San Pablo por lo menos nos ayuda. Dice San Pablo allí, y reconociendo la gracia que me había sido concedida, o sea, lo que había ocurrido con él, Santiago, Pedro y Juan, los 3, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. ¿Ven? Es decir, él va a cotejar lo que él enseña y a conocer cosas de la vida de Cristo con aquellos que fueron los testigos. Y él aquí menciona a los 3 también. De manera que dentro de ese grupo de los 12 hay como un grupo de los 3 que son como admitidos a algunos acontecimientos puntuales muy importantes, y también Pablo da cuenta de que se los conocía como las columnas de la iglesia. Tenemos el grupo de los 12, de los que vamos conociendo cosas por el relato de Mateo. Tenemos el grupo de los 72, porque en el Evangelio según San Lucas, otro evangelio muy importante, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, hoy estamos para buscar San Lucas, capítulo 10, versículo 11. Todo este trabajo lo hace la iglesia, ¿no? Yo no invento nada, yo repito las enseñanzas de la iglesia, de manera que ustedes ven esto lo hace la iglesia, y por eso la iglesia tiene una sabiduría de 2000 años leyendo la Escritura. Uno puede decir que no está de acuerdo, pero decir que esto lo hace ligeramente no, es una terrible mentira. La iglesia tiene un gran respeto por la Escritura, la investiga, la estudia, reza. En el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, contando un pasaje similar a este, dice San Lucas, después de esto, designó el Señor, capítulo 10, versículo 1, Lucas, recordad Lucas, a otros 72 y los envió por delante de 2 en 2. ¿Ven? Acá aparece un grupo más numeroso, lo que nos muestra claramente que los 12 tenían en su entorno a otras personas. De hecho, recuerden que ante la cruz del Señor y en la pasión está
Marta, María, la mujer de Cleofás, es decir, hay una serie de mujeres allí que dice que estuvieron con ellos desde el principio. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiere decir que tenemos los 3, los 12, que son, estos 3 están dentro de los 12, los 72, que aparecen designados como discípulos. Y en este capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles hay que sustituir a Judas. Hay que poner a alguien en el lugar de Judas. ¿Por qué? Porque ellos han visto que este número 12 tiene referencia a las 12 tribus de Israel. A ese pueblo que se configuró en 12 tribus y que ahora es el nuevo pueblo de Dios con estos 12 apóstoles. Y en este capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, versículo 15, van a sustituir a Judas. Uno de aquellos días, Pedro, puesto de pie ante los hermanos, va a hablar. Y dice el texto, ya que el número de personas congregadas con el mismo propósito eran unas 120. Acá aparece la mención a otro grupo, 120. Y acá agrega algo muy importante. Si bien no nos dice si los 120 están desde el principio, se dice que cuando se vaya a elegir al sustituto de Judas, debía cumplir con algunas características, ¿verdad? Dice que tenía que ser... Vamos a elegir al sustituto de Judas, dice... tiene que ser uno, dice, por tanto es preciso que uno de los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros al cielo, o sea que ahí dentro de estos 120 hay gente que estuvo desde el principio hasta el final. ¿Y por qué es esto importante para ser el que sustituye a Judas? Porque los 12 son testigos oculares. Y entonces dice, tiene que ser con nosotros testigos de su resurrección. Este es el acontecimiento central. Van a ser testigos de la resurrección de Cristo. Y dice allí que presentaron a 2, a José y a Matías. Nombres que no habían aparecido, salvo en algún momento, por ejemplo, José de Arimatea, cuando pide para bajar el cuerpo muerto de Jesús. De manera que ven ustedes, son importantes estas listas, ¿verdad? Estas listas. Y Jesús va a dar unas instrucciones para los discípulos que son muy importantes. Podríamos decir que las instrucciones son para ir en el camino y luego para cuando uno entra en una ciudad. Lo podemos distinguir en estos. Las del camino, dice, no tomen caminos de gentiles ni entren en ciudades samaritanos. Recuerden que este evangelio está destinado a Israel, a los israelitas, para que reconozcan que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, en este evangelio parece que se dijera, evitemos las cosas que puedan demorar la acción que hay que realizar, que es llevar el evangelio a Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Y dice, diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Están destinados a ellos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, proclamen que el reino de los cielos está cerca, y luego las señales de este reino: curen a los enfermos, resuciten a los muertos. Acuérdense que resucitar acá es como revivir, no la resurrección de Cristo, sino que es como volverlo a la vida para que luego vuelva a morir. Purificad a los leprosos, expulsad a los demonios, es decir, todo esto es lo que vieron que Jesús mismo hizo. Es decir, los va a participar de su ministerio. ¿Y por qué? Porque Él lo realiza en ellos ahora. No es que ellos tengan poderes por ellos mismos, sino que ellos son, ¿verdad?, la presencia de Cristo allí en el mundo, y al resucitado se va a hacer presente a través de ellos. Acá no está resucitado todavía, pero hoy, ¿verdad?, está resucitado. Y aquí viene un agregado importante: gratis. Lo recibiste, dadlo gratis. Cuidado, porque la obra de Cristo puede muchas veces volverse en un beneficio personal. Y Jesús aquí advierte sobre la necesidad de tener mucho cuidado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles aparece un mago que se llama Elimás, lo podés buscar en el libro de los Hechos, que quiere comprar el poder que tienen los apóstoles. Bueno, en este caso se dice, cuidado, ¿no? Esto no se trata de un negocio, esto se trata de la obra de Dios.
Para realizar la obra de Dios a veces se necesitan recursos económicos, pero estos recursos económicos la providencia los tiene que conceder, ¿verdad? Porque hay veces que si uno anda buscando recursos económicos no se sabe bien si es la obra de Dios o la obra de uno, que uno se siente realizado allí. Entonces más vale que el Señor sea el que se ocupe en la medida en que eso que uno realiza le guste, le agrade, lo quiera. Claro, cada tanto es necesario decirle a los hermanos que las cosas tienen un costo y que hay veces que algunas de ellas no pueden seguir adelante porque no hay recursos para hacerlo. Pero lo que recibisteis gratis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni alforja, ¿verdad? Dice, no lleves ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento, porque el trabajo que tú realizas merece que se le pague. De manera que ir livianitos, no perder tiempo, no andar quedándose en cosas que puedan traer contrariedades y realizar las obras del Señor que manifiestan que el reino está allí en medio de todos. En la ciudad, sale ahora del camino, ven ahora todo como para el camino, en la ciudad o pueblo en que entréis, informaros de quién hay en él digno, quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar a la casa saludadla, si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. ¿Cómo es el saludo? La paz. ¿Y por qué la paz? Porque la paz es los deseos de todos los bienes mesiánicos. Cuando uno le quiere desear al otro todo lo que Dios quiere para ti, le desea la paz. Shalom. Nuestras misas terminan así. Ahora cambiaron un poco algunas cosas, le pusieron, pero a mí me encanta eso de ir en paz. ¿Qué es ir en paz? Es con los bienes de Dios, con los bienes mesiánicos, lo que Dios quiere para ti, ¿verdad? Esas cosas que van a traerte a ti la amistad con Dios y la felicidad eterna del cielo, ¿verdad? Bueno, toda esa realidad, entonces el deseo de la paz, e incluso si las cosas no son del todo buenas, andate de allí, les dice el Señor, y cuando salgas no te lleves ni el polvo que tienen tus sandalias, que se quede todo allí, es decir, sacude tus sandalias, no tienes nada que ver, y habla sobre la severidad del juicio final, ¿no? Cuando se llegue el juicio final habrá mucha severidad con relación a esto. Y a continuación viene la predicción de las persecuciones. Va a haber persecuciones. Señor ya en el versículo 16 dice que van como ovejas en medio de lobos. O sea, las ovejas son ovejas y los lobos son lobos. Nunca vi que las ovejas ataquen a los lobos. Es decir que es desigual el modo de agresión que se puede dar entre el que se va a defender la oveja y el que va a atacar al lobo. Por eso, para esto el Señor dice, sean prudentes y sencillos. La prudencia es el juicio con el que uno puede ir como evaluando las situaciones y viendo qué camino debe de tomar. La prudencia es una de las cuatro virtudes morales que rigen el obrar. Y la prudencia es, como dicen algunos teólogos, dicen que es como el lugar en donde la puerta se apoya para girar, el gozne, donde la puerta se apoya para girar. Es decir, el ejercicio de las demás virtudes necesitan todas de la prudencia, porque la prudencia discierne, evalúa, ve, no se apresura, ¿no? Entonces, prudentes, ¿no? Para ver qué es lo que debemos hacer. La prudencia excesiva puede terminar en una inacción, por lo tanto ahí tenemos que tener cuidado con ella. Y sencillos, no con doblez, ¿no? Sencillos, muy sencillos, no temiendo en esta cultura que parece valorar lo que es complicado, ¿no? O refinado, o con presentarse sencillos. Nosotros no tenemos necesidad de ninguna otra cosa que de ser sencillos, porque queremos que en nosotros se refleje en nuestra madre, que es sencilla, que es humilde, es la servidora del Señor, no necesita ninguna cosa especial. Entonces dice que los discípulos van a ser entregados a los tribunales, los van a azotar, y todo será por causa de Cristo. Los gobernantes, los reyes, y así sucesivamente va hablando de todas las adversidades. Y de hecho los apóstoles ya los vivirán y lo van a contar en los primeros capítulos del libro de los Hechos. En un momento les dan la orden de no nombrar más a Jesucristo, es decir, que no actúen cuando curan a aquel que se encuentra en la puerta del templo, como lo hacen en el nombre de Jesús, dicen, no nombren más, no utilicen más ese nombre, porque si invocan el nombre de Cristo y el que está allí se cura, entonces quiere decir que ha habido una acción que Él ha realizado.
Maravilloso, maravilloso. La persecución es una señal de los cristianos. Hoy hay cristianos perseguidos. Hoy hay una persecución silenciosa, cultural, generada por un credo cultural. Eso decía Benedicto, se está estableciendo un credo cultural. Y los que no lo repitan, los que no digan, y se difunde por los medios de comunicación, los que no repitan este credo cultural, entonces van a ser presionados poco a poco. Uno dice, pero ¿y cómo se da esto? Miren, en un momento nosotros estábamos todos bien y cuando vino la pandemia se establecieron un montón de leyes y hubo países que no dejaban a la gente salir a la calle. O sea que cuidado, cuando se desencadena el mal y cuando los que tienen en sus manos las decisiones de gobierno sobre las poblaciones, si no tienen una lucidez, sabiduría o fe suficiente, entonces pueden tomar cualquier tipo de decisiones, porque después detrás hay poderes, detrás hay deseos de quedarse en el poder. Eso es otro tema. Dice, pero claro, cuando tengan que vivir estas cosas, si se vean sometidos a estas cosas, no tengan miedo, siempre es lo mismo, no tengan miedo. Ni siquiera se anden preocupando de lo que van a decir. Porque con un discurso maravilloso, lleno de sabiduría, o con 3 palabras muy sencillas, el que va a hacer la obra es Dios. Porque si Dios no hace la obra, nosotros somos impotentes frente a eso. Como bien dice San Pablo, ¿verdad? Uno es Apolo, otro es Cefas, uno es el que planta, otro es el que cosecha, pero Dios es el que da crecimiento. Siempre. No importa quién sea el predicador. No importa quién es el que de alguna manera nosotros sentimos mucho gozo cuando lo escuchamos. Es la obra que realiza Dios y no podemos perder de vista para saber a quién hay que agradecer siempre. Es el Señor el que hace las cosas fecundas. Dice que los van a entregar a la muerte. Fíjense en los cristianos de los primeros siglos, que eran llevados al circo romano para ser despedazados por los leones. Dice que incluso habrá contrariedades familiares porque se levantarán unos contra otros, que incluso muchos los van a detestar y los van a odiar. Cuando los persigan, dice en el versículo 23 de ese capítulo 10, en una ciudad vayan a otra y también si en esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, Jesús dice, no anden con muchas vueltas, si es necesario irse, se van. Pero todas estas cosas están ordenadas a que ustedes me hacen presente a mí. Y a partir del versículo 26, les invita a hablar sin miedo y con franqueza, con sinceridad. No les tengan miedo, no les tengan miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, decirlo a la luz. Lo que oís en el oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis. Acuérdense que yo se les había dicho. Una de las reglas de San Ignacio de la primera semana habla del miedo, que es como el enemigo se presenta, él pone un ejemplo, como una mujer prepotente, gritona, que en la medida en que el que está frente a ella no la enfrenta, ella crece en su afán de dominio sobre el otro. Y que en la medida en que se la enfrenta y responde, dice San Ignacio, se disminuye e incluso se va. Bueno, así actúa el diablo. Es una de las reglas con la que San Ignacio nos dice, cuidado que te dominan si tú te asustas. Pero todo aquel que me declare ante los hombres, yo también lo declararé ante mi Padre. Este es un consuelo maravilloso para nosotros. Capítulo 10. Vamos a leer la parte final porque nos hemos extendido demasiado en la meditación. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. No entra Jesús en confrontación con los miembros de nuestra familia. Está claro que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y entonces hay que amarlo más que al padre, más que a la madre, más que al esposo, más que a la esposa, más que al hijo, más que a la hija. ¿Es fácil esto? No, no es fácil. Pero, ¿qué es lo que acontece si lo hacemos? El otro me gana a mí, porque yo paso a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo.
¿Y qué pasa si no lo hacemos? En mí conviven un amor que es posesivo con un amor que es generoso. Y entonces tendré características de buen padre y en otras ese amor mío, egoísta, posesivo, puede ser que influya de manera inadecuada al otro. Por eso hay que ubicar a Dios donde debe estar, hay que ubicar a Cristo donde debe estar. Y luego dejar que esa relación con Cristo nos haga amar a los demás como los ama Él. Y entonces nuestro amor será mucho mejor para ellos. El esposo ganará a su esposa, la esposa ganará a su esposo, el hijo ganará a sus padres, los padres ganarán a su hijo, y así sucesivamente todas las relaciones familiares. El que no toma su cruz y me sigue detrás de mí no es digno de mí, ya lo había advertido, no me voy a detener porque ya hoy hemos ocupado mucho tiempo. Quien a ustedes recibe, a mí recibe, y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Los está enviando a los discípulos, así como Él ha sido enviado del Padre. De manera que es una única corriente por la cual el Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo y el Hijo envía a los discípulos. Es una corriente de envío. Por lo tanto, una única corriente de amor de Dios y una única búsqueda del hombre por parte de Dios, que contiene la obra de Cristo ya en los discípulos. Es decir, después de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo vuelve fecunda la acción de los discípulos, que hace presente ¿qué cosa? Ese amor hasta el extremo de Cristo y al mismo tiempo los bienes que trae la Pascua de Cristo. No dejes de leer el Evangelio, es una maravilla, es una buena noticia, es una gran alegría. Yo lo estoy leyendo con ustedes, no por primera vez, pero lo estoy leyendo nuevamente y me estoy llenando de alegría. Por eso que el Señor te bendiga, que la Virgen te proteja y te cuide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.